¿Ahí? ¿Está grabando? No. No dice nada, ¿verdad? Sí, está grabando. ¿Dónde lo ves? En la esquina superior. ¿Aquí? ¿Esto? No. No, al otro lado. Ok, perfecto. Bueno, nuevamente, buenas tardes. La segunda parte de la clase magistral que nos ha dictado nuestro compañero, amigo, el profesor David Forero, infectólogo, médico internista, que trabaja aquí en Venezuela, está en el Hospital Ortopédico, en el Hospital Universitario de Caracas y, por supuesto, está en nuestra Cátedra de Salud Pública. Continuamos con esta segunda parte, preguntas y respuestas sobre programas de enfermedades metaxénicas. En particular, el doctor se refirió a los programas de malaria. Hacíamos el comentario en el interín cuando ustedes no estábamos grabando, era que los programas de salud pública son transdisciplinarios. Son muchas. La sala de espera. Ah, no, entonces no ha entrado todavía. Qué mal. Listo. Gracias. Pero se grabó de todas maneras. Ok. Disculpen que no los había dejado entrar un gentío por ahí. Están entrando ahorita. Se han incorporado hasta el momento. Muy agradecido a todos. Desesperado por arrancarme el micrófono, así que espero que sean preguntas inteligentes. Aquí hay una muy buena. Una pregunta que nos hicieron aquí internamente, muy buena. ¿La podrías repetir, por favor? Albus Dumbledore nació a finales de agosto de 1880 en un pueblo llamado Mold on the Wood, un pueblo de Ohio ubicado. Buenas tardes. Bueno, referente a los programas de salud planteados, porque el doctor presentó los programas de la OMS. Y en todos esos programas observamos que habían objetivos como clasificar cuanto a las estrategias, hacer el programa, realizar el programa en esos objetivos. Pero hay ciertos índices que nos indican si esos programas han sido ejecutados. No logré ver en las láminas si estos países habían ejecutado estos programas de salud para la disminución o eliminación de las enfermedades metaxénicas. Entonces, claro, estos programas son a largo plazo. Hay que saber si se presentan, pero no leí si se ejecutan realmente estos programas que son muy buenos para disminuir o eliminar las enfermedades metaxénicas. Porque te ves en la cámara. Será más amigable. Sí. Diga, profesor, ¿qué opina? Bueno, claro, como tú lo dijiste, el asunto son programas de mucho tiempo, ¿no? Son programas planteados en diferentes momentos. Claro, como al final pasa un poco más rápido por cuestiones de tiempo, sí, obviamente hay unos indicadores. Esto es apenas una parte del programa, porque el programa detallado sí tiene una parte ejecutiva, donde se llevan a cabo las diferentes. Pero claro, todo tiene un paso, ¿no? Antes de que tú tengas un país que ya está ejecutando las cosas, tienes que saber qué es lo que van a ejecutar. Entonces, los objetivos de los programas a ciertos años es primero que cada país, por ejemplo, tenga un plan. Porque si tú no tienes ningún plan, tú no vas a poder ejecutar. Entonces, se arranca desde cero. Se arranca desde, primero vamos a fortalecer la parte de que cada país tenga un diseño de acuerdo a su contexto epidemiológico. Y entonces vamos a evaluar si de los 20 países, cuántos para el siguiente año ya tienen ese plan. Probablemente no todos, ¿entiendes? Entonces es un paso a paso y al final sí, los objetivos de los programas, hay programas que solamente tienen como objetivo montar la estructura, ¿entiendes? Pero en ese montar y en esas capacitaciones sí empiezan a haber estrategias de control. Venezuela desde el año 1936, de manera organizada, cuando inicia el Ministerio del Poder Popular, el Ministerio de la Salud, pues, con los diferentes nombres,
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social en su momento, que ha venido cambiando con los nombres, uno de los programas claves siempre fue el programa, la lucha antipalúdica, contra el paludismo, contra la malaria. Realmente aparece Gabaldón, quien regresa de estudios afuera y monta un programa, que este programa realmente fue un ejemplo del mundo, tal cual lo menciona, él está dentro de los héroes sanitarios mundiales. Y Venezuela fue el modelo a seguir en todas partes del mundo. Venían de todas partes del mundo a aprender cómo lo hacíamos en Venezuela, porque fue un éxito inmenso, no solamente en el área del paludismo, sino inclusive una enfermedad que ustedes no conocen, es la única enfermedad que ha sido erradicada en el mundo, la enfermedad contra la viruela, enfermedad inmunoprevenible, también fuimos ejemplo del mundo y fue el primer país que logró controlar la viruela. Y muchas otras enfermedades. Son programas que vienen en fases, tal cual herencia, y cada cierto tiempo van cambiando las metas. El último programa, realmente Venezuela ha salido muy mal parada, porque una de las enfermedades de control más importantes es disminuir el número de casos y el número de muertes. El número de casos y el número de muertes. Ya Venezuela, bueno, ya el doctor lo explicó, más claro no puede ser, que ha mostrado claramente cómo Venezuela se ha convertido, ¿verdad?, en la que da más del 50% de todos los casos de América del Sur. Estamos hablando de que estamos compitiendo contra Brasil. Brasil es un país que nos lleva por lo menos 7 veces el número de habitantes y el número de casos antes contribuida de una manera mucho mayor. Que Colombia, nuestro hermano país Colombia, que Ecuador, que Perú, que todos los países que estamos dentro de la cuenca amazónica, que se convierte justamente en uno de los sitios de mayor riesgo a escala global. Los programas se revisan semanal, mensualmente. En Venezuela existe un boletín semanal. Lo que pasa es que desde el año 2016 nos los quitaron. Ya ni siquiera podemos ver los números. Antes teníamos hasta el año 2016 todas las semanas un informe epidemiológico semanal que estaba transparente para todos los venezolanos. Aquí todas las enfermedades se llevan el día a día, porque el día a día justamente ustedes como estudiantes están aprendiendo que tienen que llevar, ¿verdad?, una vigilancia epidemiológica, cómo se llenan los documentos y cuando ustedes llegan al sitio de trabajo tienen que hacer. Así que eso es importante, vamos a trabajar un poquito. Yo les voy a una clase que tengo preparada hace mucho tiempo, que está un video. Entonces les voy a mandar el video para que lo puedan ver, que habla sobre la historia sanitaria del país. Se van a dar cuenta, como la historia sanitaria del país, el paludismo representa uno de los íconos mundiales. Entonces, sí hay programas, se hace el seguimiento, se hace a diario, ahorita, como explicaron en marco legal. Como las obligaciones del país, tenemos suscrito obligaciones con supranacionales, el gobierno nacional, si quiere que le den ayuda, tiene que mandar los números. Y los números que tenemos ahorita nosotros es porque ellos están obligados a entregar los números. ¿A quiénes? A la Organización Panamericana de la Salud, que es nuestro organismo oficial de la región de las Américas, a quienes que tenemos que dar números. Y si los números dicen mentira, la Organización Mundial de la Salud, como lo ha hecho ya, manda auditores y dice, mira, ese número que tú estás dando es muy raro, no es creíble, y eso ha pasado en varias oportunidades. En el 2015, 2014, 2013, ellos hablaban de una mortandad por malaria que no llegaba a 5 o a 7. Y tú tenías un número de casos que llegaba a 300.000. O sea, eran unos números que eran incompatibles epidemiológicamente. Entonces, en sentido crítica, Venezuela desde el año 2016 recibe ayuda directa de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a medicamentos, ¿cómo se llama esto? Las redes, mosquiteros impregnados, etcétera, 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 porque Venezuela demostró que en un momento dado no estaba haciendo su trabajo. Lamentablemente, Venezuela entra ahorita en la falla terrible porque tenemos el arco minero, que es el sitio donde mayor número de casos, y es un sitio que está controlado exclusivamente por el gobierno nacional. ¿Cómo no existe un programa de malaria instaurado allí? Es una pregunta que cualquiera se puede hacer, ¿no? Es el ABC de la epidemiología. El doctor mostró, todo lo que hemos hecho investigación, hemos mostrado que el 90% de todos los casos del país, en cualquier zona del país, ¿de dónde vienen? Del arco minero. Entonces hay que hacer un control ahí.
Y eso depende exclusivamente del gobierno nacional. Adelante. Tengo una pregunta que estamos discutiendo cuando llegué. Sé que hace poco se aprobó para hacer prueba una vacuna de la malaria, se aprobó la OMS. ¿Eso está planteado en utilizarse o para qué se puede hablar de eso? Bueno, mira, está la vacuna de la Universidad de Oxford. Ya tenemos hablando por allí. Desafortunadamente no es lo suficientemente efectiva como para que interesan pues. Hay muchas críticas sobre uno de los principales efectos de esa vacuna, nosotros sabemos que es una eminencia. De hecho, hace poco hubo un estudio de televisión que puede buscar en la página de YouTube. Eso fue el año pasado, que habla ampliamente sobre las vacunas, sobre la vacuna del paludismo, y parece que hay algunos problemas por allí con el efecto a los 5 años de esa vacuna. O sea, esa vacuna se está escuchando bien, pero también y parece que una acotación. Cleopatra, responsable de ver el video que está allá y nos da tu opinión. Yo voy a llamar directamente al doctor Noya a preguntarle una breve, porque él me pidió que yo fuera, no pude escucharla, no la voy a escuchar, yo la voy a escuchar también, para que tengamos los datos, porque el doctor Noya está muy contento de que se haga investigación en vacunas contra la malaria. Son necesarias las vacunas contra la malaria, pero él en particular con esta tiene algunas reservas, que es bueno ver con claridad cuáles son. Han habido 2 o 3 vacunas, hay una vacuna que se está usando en África, porque teóricamente disminuye el 50% de los casos graves. Y como no tienes ningún otro mecanismo para poder actuar, es mejor por lo menos actuar con el 50%. Eso es lo que dice la lógica de salud pública. Hay cuestionamientos con respecto a eso, habría que revisar exactamente. También estuvo hace unos años una vacuna que estuvo muy nombrada, hecha por un latinoamericano muy conocido, el doctor Patarroyo, que lamentablemente tampoco alcanzaba un nivel de protección más allá del 25-40%, y no hubo la posibilidad de utilizarla desde el punto de vista de salud pública. Pero ustedes vieron, por ejemplo, con COVID, el estándar de la OMS dijo, si usted logra tener más del 50% de protección, la vacuna va a servir como emergencia. Y por eso que tenemos vacunas, ¿verdad?, que alcanzan un 55, 60%, lo llegan, y tenemos esa vacuna, la estamos usando en emergencia ante una situación pandémica. ¿Por qué? Porque en la globalidad estábamos todos susceptibles ante un nuevo agente biológico, en este caso el SARS-CoV-2. Y entonces, ser considerada desde el punto de vista del riesgo, vale la pena, aunque sea una vacuna del 50-60%. Afortunadamente, la mayoría han logrado un nivel de efectividad no solamente muy alto, sino que además, sobre todo, en el caso de la muerte y en el caso de los casos graves, que es lo que se quiere. Sí, entonces, como para cerrar tu pregunta, estamos lejos tal vez de que tienen sobre la vacuna popular, todo los funcionamientos, y por todo lo lento que es aquí. En todos los países ya tenemos países hablando para la vacunación. En otros países, en cualquier esquina, están haciendo la vacunación de países, y hay apenas habría formando y con dos vacunas que son las más fáciles. O sea, no tenemos países que lo tienen. Desde que se lo vacunan, todavía por la vacunación de los ¿Otras preguntas? La gente afuera también puede preguntar. Si quiere levantar, que puede levantar la mano, puede hablar por el chatting, como se sientan mejor. Sí, yo tengo una duda con respecto, es algo más geográfico y político, pero al momento de que se ejecutan las estrategias o los planes, por ejemplo, para control de enfermedades metabólicas, nunca ha pasado que hay, por ejemplo, en el Amazonas, como hacemos frontera con Brasil, no hay conflictos de intereses, si el otro país también tiene un plan para controlar ese enfermedad. Es una de las situaciones más difíciles, porque recuérdense que las enfermedades y los agentes no tienen frontera. Es una cosa muy práctica. Entonces, el problema del paludismo, el problema es conocido hace muchísimos años, no respeta las fronteras. Si tú no logras tener un acuerdo binacional o multinacional, que para eso están las organizaciones internacionales, donde tú logras tener
y convivir dentro de un mínimo de lineamientos y de ayudas internacionales. En el caso de Venezuela, ha habido enormes dificultades con el tema del paludismo, porque desde el año 2015-2016 era ya insostenible el número de población indígena que se movilizaba y la población criolla a partir de la gran migración del venezolano que estuvo desplazado y que se han movilizado alrededor de 5,5 millones de venezolanos. Se han movilizado a través de todos los Andes y se han movilizado a través de la frontera con Brasil. Y están identificados claramente en estudios epidemiológicos quiénes fueron y cómo fueron. Y los países de una manera u otra empiezan a decir caso importado. ¿Caso importado de dónde? De Venezuela. Caso importado de Venezuela. Caso importado de Venezuela. Y ya tú tienes una lista, nombre, apellido, todo, de dónde vienen y cuál. Para eso es la investigación epidemiológica que se le hace a cada uno de los casos. No sé si quieres agregar algo. Sí, o sea, para terminar de concluir, es decir, eso pasa en muchas enfermedades. Con COVID pasó. Entonces tú tienes un país que tiene un programa y tú tienes otro país que tiene otro programa. Si están bajo un nivel general, cada país es autónomo en decidir algunas cosas. Por ejemplo, para pasar la frontera me pueden pedir de Venezuela para Colombia, por lo menos me pueden pedir un carnet, una prueba, lo que sea. Pero al revés no pasa, ¿entiendes? Entonces, eso va a depender muchísimo de qué frontera estamos hablando y al final eso es un problema muy serio de salud pública porque como para evitar esa regulación que tiene algunos países, por ejemplo Colombia, que es un poco más estricto para esa parte, pues la gente pasa por las trochas y la trocha por lo menos con Colombia es súper porosa y tú puedes pasar en 10 minutos, 15 minutos por cualquier lado. Si tú pagas, pasas y ya. Y entonces es lo que está pasando. Hay varios artículos publicados en relación a esa migración y al impacto en los demás países fronterizos de otras enfermedades como las enfermedades reemergentes, como por ejemplo, bueno, en este caso COVID, VIH, tuberculosis, malaria. Tenemos en Cúcuta, hubo muchos casos de malaria precisamente venezolanos. Entonces, y Brasil también, y fiebre amarilla, que también es otro juego que tenemos con Brasil. Entonces, ellos tienen su fiebre amarilla, nosotros también tenemos fiebre amarilla, pero falta esa unidad. Pero no, enfermedades metaxémicas, que por ejemplo afectan a Europa de manera importante, las que menos se imaginaron ellos. Chagas. Ellos no tienen sitio, pero tienen una migración de gente tan importante que llevaba y donaban sangre, porque en Europa pagan por donar sangre. ¿Quiénes donan sangre? Los extranjeros. ¿Qué extranjeros? Latinoamericanos. ¿Qué tenían los latinoamericanos? Chagas. Entonces empezaron a tener casos de Chagas en Europa a consecuencia de la transfusión. Entonces, en Europa, en la mayoría de los sitios que reciben latinoamericanos, a todas las pruebas se les hace, ¿verdad?, descarte de Chagas, por ejemplo. Entonces, un ejemplo que les pongo de una enfermedad que eso tiene no más de 15 años, que ocurrió cuando hubo la gran migración de colombianos, ecuatorianos, etcétera, que llegaron a ir con los venezolanos igual. Entonces, estas enfermedades metaxémicas, el mosquito viaja en la maleta. El mosquito infectado viaja en la maleta. Se monta en la maleta, pasa 12 horas, 14 horas, llegas tú, abres la maleta y sale el mosquito. ¿Okay? El caso de cólera. El caso de cólera que tuvimos aquí en Haití, un voluntario de uno de los países, creo que era en Nepal, olvídense el nombre, un país, uno de los voluntarios, tenía el cólera en sus intestinos, llegó de voluntario a Haití y ha desencadenado una epidemia de cólera que va para 12 años y han muerto alrededor de 20.000 o 30.000 personas como mínimo a través de esa. Imagínense, eso es lo que estamos hablando. Entonces, indudablemente, todo este tipo de enfermedades, especialmente las metaxémicas, tienen una serie de dificultades que requieren, tu pregunta, un programa de salud internacional que vigile. Por ejemplo, se desencadenó ahorita hace un mes, 2 meses, que lo vean, para que vean la publicación que sacamos hace poco, estaba visto y estamos juntos, por cierto. Una publicación que sacamos ahorita sobre fiebre amarilla, el brote de fiebre amarilla en Venezuela, y las consecuencias de un brote de fiebre amarilla que levantó las antenas internacionales. Ustedes vieron cómo todo el mundo que quiere viajar, que quiere salir, tiene que tener
la vacuna de la fiebre amarilla, que es una vacuna que en Venezuela prácticamente está en el programa ampliado de inmunizaciones y que todo venezolano debería tener como parte de su plan. Pero lamentablemente no se cumple el plan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasan estos brotes, se levantan las antenas y todo el mundo tiene que salir corriendo. Es un problema político. Eso pasa en COVID, por ejemplo. Nosotros no tenemos restricciones en la campaña nacional. Y a partir del 8 de noviembre en Estados Unidos se tiene internet, como lo hemos aprobado. Cada país tiene su política. Y bueno, lo más importante es que cada país tiene una estrategia de vigilancia epidemiológica para decir, bueno, el problema es que me están entrando muchos casos, por ejemplo, Colombia, el problema es que me están entrando muchos casos de Venezuela. Entonces, parte del problema es que se desarrollan a partir de esa información, están enfocados en controlar eso. Y lo mismo pasa con los países. Y nosotros deberíamos también tener vigilancia para decir, mira, los casos de fiebre amarilla es que vienen de Brasil, entonces vamos a parar eso. Pero si no hay vigilancia, no va a haber programas ni vamos a identificar el problema. Pero esto es mundial. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Gracias aquí al doctor Forero, realmente nos iluminó con su sapiencia, y revisen los trabajos de él. Y ya Cleopatra, bueno, se ganó un premio, ¿verdad? Cleopatra nos va a averiguar sobre la vacuna y va a revisar, les invitamos a todos, invita a tu grupo a que revisen el video y me emiten la opinión. Yo voy a intentar hablar directamente con el doctor y preguntarle su opinión directa, que yo he hablado con él. Él seguramente me va a decir, anda a ver el video. Pero bueno, eso forma parte porque él me invitó a ver el video y yo no lo he visto, así que lo voy a tener. No, que él me dijo el día antes que nos habíamos visto, pues hicimos una charla ya en medicina tropical hace como un mes. Entonces él me dijo, mira, no te vayas a pelar a mí. Y la verdad es que me lo pelé y aquí, bueno, me estoy comprometiendo en esta clase con el profesor Noya, que voy a ver porque es una pregunta y es un tema en el cual uno que se dedica a la vacunología práctica, yo me dedico mucho a la vacuna, entonces tengo que estar muy al tanto. Bueno, muchísimas gracias por asistir el día de hoy. Un grupo estupendo, maravilloso. Salud Pública 5, estudiantes de medicina de la Luis Resetti. Así que viva la UCB.